¿Qué tal? Que el Señor les bendiga este hermoso día, donde quiera que se encuentren. Hoy quiero compartir un tema que está basado en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 9, una porción conocida acerca de las ofrendas que trajeron delante de Dios Caín y Abel, y cómo Dios aceptó la de Abel y no la de Caín. Y quiero leer en Génesis capítulo 4, versículo 9, que dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del espíritu de Caín, estamos hablando de lo que impulsa al ser humano a hacer algo, a reaccionar de diferentes maneras frente a una situación, a lo que motiva, a lo que impulsa a la persona a reaccionar. Y para ponernos en contexto, quiero recordar cuando el Señor Jesucristo reprendió a unos de sus discípulos en Lucas capítulo 9, verso 55. El contexto dice que querían pasar por la ciudad de Samaria y se los impidieron. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué no oramos para que descienda fuego y consuma a esta ciudad o a los habitantes de esta ciudad? Entonces en Lucas 9:55 Jesús les dijo: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y entonces les empieza a decir: yo no vine a quitar la vida, vine a darla. Entonces están actuando bajo el impulso de un espíritu incorrecto. Y seguramente Caín también tuvo ese impulso de actuar bajo un espíritu incorrecto. Y ese espíritu incorrecto tiene varias características que podemos identificar, porque tal vez nosotros mismos podemos tener el espíritu de Caín dentro de nosotros. La primera cosa que vemos en Caín es que era un hombre que sintió envidia. Cuando alguien tiene envidia, se enoja porque otro hermano prospere. Dice la Biblia que Jesús mismo fue entregado por envidia. San Mateo capítulo 27, versos 17 y 18 dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia. La envidia hizo que entregaran al Señor Jesús. Imagínense. Otro hombre, otro personaje en la Biblia muy conocido es José el Soñador. José el Soñador también fue entregado por envidia. Dice Hechos capítulo 7, verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Cuando se refiere a los patriarcas, se refiere a sus propios hermanos, que fueron los patriarcas del pueblo de Israel, y dice que ellos por envidia vendieron a José. Moisés también experimentó la envidia de sus propios colaboradores y aún de sus hermanos en alguna ocasión, pero en esta porción del libro de los Salmos dice así el Salmo 106, 16: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Tuvieron envidia. Vemos que a estos hombres que le tuvieron envidia se los tragó literalmente la tierra, porque Dios había establecido a Moisés como líder, y muchas veces cuando alguien no acepta el liderazgo, le tiene envidia, entonces se rebelan contra ese liderazgo. Nosotros como cristianos, para contrarrestar este espíritu de envidia, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de vencer la envidia. Dice Gálatas capítulo 5, verso 26, no os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Es una iniciativa propia que debemos tomar, de que si empezamos a sentir envidia, la desechemos de nuestra vida, porque nos puede estorbar,
nos puede perjudicar como un espíritu incorrecto dentro de nosotros. La segunda característica que yo noto en esta narración es que Caín cambió su semblante. Cambió su semblante. Génesis capítulo 4, verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Por ahí dicen que el rostro refleja el estado de ánimo del ser humano. Y hay rostros que realmente reflejan amargura, reflejan coraje, reflejan envidia, reflejan todo eso. Dice la palabra de Dios que cuando Jacob trabajó con su suegro Labán, iba todo bien hasta que Jacob fue prosperando. Entonces el rostro de Labán, su suegro, cambió. Dice Génesis capítulo 31, verso 2: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era con él como había sido antes. Cuando alguien empieza a sentir un espíritu incorrecto, se denota en su semblante. Nehemías era un hombre temeroso de Dios, que estaba trabajando para un rey que se llamaba Artajerjes, y cuando recibió una noticia de lo que estaba pasando con sus hermanos en Jerusalén, que estaba destruida, sus muros, sus puertas, su templo, dice que en su rostro se reflejó que tenía un corazón triste, que tenía un corazón quebrantado. Dice Nehemías capítulo 2, verso 2: miraba también Jacob el semblante, Nehemías capítulo 2, verso 2: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El quebranto del corazón se refleja en el rostro. Cuando nosotros recibimos una noticia, cuando no nos parece algo, se refleja inmediatamente en el rostro, y muchas veces nuestra vida refleja ese coraje, y tenemos que quitarlo de nuestra vida porque nuestra apariencia testifica de que hay un espíritu incorrecto en nosotros. Dice el libro de Isaías capítulo 3, versículo 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es decir, el rostro testifica contra nosotros mismos cuando estamos con un corazón amargado. Y bueno, también dice, su pecado no lo disimulan, es decir, el pecado de sentir el rencor, envidia, amargura, no lo disimulamos cuando tenemos el rostro transformado. ¿Qué debemos hacer para que nuestro rostro no refleje pues esa amargura, esa envidia, ese coraje que se siente? Dice el libro de Job capítulo 9, verso 27: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Hay dos cosas que Job habla para quitarse ese triste semblante o ese semblante transformado. Primeramente dice, aquí la palabra de Dios dice: olvidaré mi queja. No quejarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor continuamente, para que no se refleje en nuestro rostro esa inconformidad, esa amargura que sentimos. Pero también dice, en la última parte del verso, dice: me esforzaré. Tenemos que esforzarnos para luchar contra nuestra propia carne, que a veces refleja un espíritu incorrecto frente a situaciones, circunstancias que estamos pasando, y que Dios quiere que no tomemos una actitud incorrecta. Cuando nosotros cambiamos nuestro semblante, entonces se nota, la gente sabe que estamos, como dice la porción, testificando contra nosotros mismos.
La tercera característica que yo encuentro es en la muerte. La muerte. Dice Génesis capítulo 4, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El espíritu de Caín transmite muerte, trae muerte. Y pues vemos que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No se necesita matar como lo hizo Caín con su hermano, golpeándolo. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada y pueden también matar. Y también con el odiar o sentir rencor contra un hermano dice que ya es homicidio. Tenemos que librarnos de esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Si usted habla palabras de vida, la gente va a revivir, pero si usted da palabras de muerte, los puede matar también literalmente. Y dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces la muerte puede estar en nuestra boca para matar a nuestro hermano, para ofender a nuestro hermano, o simplemente para andar chismeando. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, dar chismes para las personas que nos rodean, para nuestros hermanos en la fe, para nuestros amigos, dice que es atentar contra su vida. Y Dios quiere que quitemos palabras de muerte de nuestro vocabulario y tengamos palabras de vida para la gente que nos rodea. Pero el espíritu de Caín trae un espíritu de muerte también. Y la cuarta cosa que yo veo en el espíritu de Caín es que es irrespetuoso. Génesis capítulo 4 verso 9 dice así, Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El espíritu de Caín no respeta ninguna autoridad, ni a Dios mismo. Vemos que se portó grosero con Dios, le contestó de una manera tremenda, y cuando nosotros tenemos el espíritu de Caín, no nos sometemos a ninguna autoridad, ni a Dios principalmente, pero tampoco a los padres, ni a los gobernantes, ni a los pastores, a gente que Dios ha puesto bajo, más bien sobre nosotros como autoridad. Entonces no lo respetamos cuando tenemos el espíritu de Caín. Y vemos que cuando nos preguntan, como le preguntaron a Caín, contestamos groseramente. Entonces tenemos que saber que alguien que tiene el espíritu de Caín no respeta a los siervos de Dios, no respeta ni a los ancianos. Y bueno, el que le falta a Dios en algo, pues le puede faltar a cualquiera. Alguien dijo, si alguien le roba a Dios, le puede robar a cualquiera. Si alguien deshonra a Dios, puede deshonrar a cualquiera. Entonces, si alguien también es grosero contra Dios, va a ser grosero contra cualquiera. Dice Lamentaciones capítulo 4, verso 16. Lamentaciones 4:16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Es decir, el espíritu de Caín no respeta a los siervos de Dios que estaban representados por los sacerdotes, ni a los ancianos, que aquí les llama los viejos. No respetan tampoco a los patrones. Tito capítulo 2, verso 9 dice así, exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones.
Cuando alguien trae el espíritu de Caín, no respeta ni a los patrones, no respeta ni a los siervos de Dios, no respeta a la gente adulta, no respeta a Dios, no respeta a nadie. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que hay que sujetarse a las autoridades. Dice Romanos capítulo 9, versos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres, dice, tú para que alterques contra Dios? Hay mucha gente que le reclama a Dios, que le contesta de una forma grosera a Dios. Dios quería descubrir el corazón de Caín, el espíritu de Caín que estaba ahí, por eso le hizo la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contestó, yo qué sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud, no nos preocupamos por nuestros hermanos en la fe, no nos preocupamos cómo anden. Hay gente que dice, pues yo que se pierda, a mí no me importa con que yo ya esté bien en el camino de Dios, pero eso no es una actitud correcta, eso es un espíritu de Caín que puede movernos a nosotros. Y dice Isaías también 45 verso 9, Isaías 45 9, ay de los que pleitean con su hacedor. Ay de los que pleitean con su hacedor, dice, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Es decir, tenemos que saber que no podemos pleitear contra Dios, ni hablarle desmedidamente, groseramente, porque eso es falta de respeto a la autoridad que representa a nuestro Dios. Entonces, el espíritu de Caín se está manifestando continuamente dentro de las congregaciones. Si recordamos el escenario, estaban los dos, Caín y Abel, contentos por traerle una ofrenda a Jehová, pero cuando dice la Biblia que Jehová se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín, resultó este espíritu que estuvo dominando a Caín. Y pues a manera de conclusión, tal vez sin pensar, hemos dado cabida al espíritu de Caín en nuestras vidas. Entonces debemos escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Lamentaciones capítulo 3, verso 40 y 41 dice así: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Solamente Dios conoce nuestro corazón, pero también nosotros nos conocemos. Dice la Biblia que nadie conoce el Espíritu de Dios, más bien nadie conoce el Espíritu del hombre, sino el propio hombre. Entonces usted sabe si el espíritu de Caín está dominando su vida. Se siente envidia cuando un hermano es prosperado, cuando un hermano Dios lo bendice monetariamente, lo bendice con una familia en orden, lo bendice con una vida en paz, tranquila, lo bendice con un ministerio. Si usted siente envidia, tal vez tenga el espíritu de Caín. Si usted también se le cambia el rostro, se le demuda el rostro, tiene doble ánimo delante de la gente, a veces está bien contento y a veces su semblante decae, entonces tal vez el espíritu de Caín está dominando ahí. Si desea la muerte para la gente como lo deseó Caín, si tenemos un espíritu de muerto, hablamos palabras de muerte, ofendemos con las palabras como golpes de espada, tenemos que desechar este espíritu de Caín en el nombre de Jesús. Y bueno, si somos irrespetuosos a la autoridad, si no reconocemos la autoridad, si no reconocemos a nuestros líderes, si no reconocemos a los que nos presiden, entonces también estamos siendo manejados por el espíritu de Caín. Yo les invito a escudriñar sus caminos. Y no solamente escudriñarlos, sino volvernos al Señor, volvernos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Nosotros simple y sencillamente somos ovejas de su prado, pero también Dios escudriña los corazones. ¿Por qué no le decimos al Señor, examíname, oh Dios, conóceme, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame
por el camino eterno. ¿De qué espíritu sois? Les dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y este espíritu que dominó e impulsó a Caín a matar a su propio hermano por cuestiones de religión, de ofrendas, que no tome dominio sobre nosotros. Al contrario, podemos vencerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mediten esta palabra y evitemos el espíritu de Caín sobre nuestras vidas. Amén.